El tema que vamos a ver ahora, igual que es más como una cuestión de experiencia que se ha vivido, es las buenas prácticas de manufactura. No sé si ustedes han escuchado de este tema. ¿Sí han escuchado? A ver, ¿quién ha escuchado este tema, BPM o buenas prácticas de manufactura? Ya. Este tema, buenas prácticas de manufactura, está más enfocado a un establecimiento que procesa un alimento. ¿Cuál puede ser esto? Una panadería, porque procesa, elabora productos del trigo. Un establecimiento que elabora cerveza también es un alimento, también aplica para este tipo de establecimientos. Y en general hay un montón de establecimientos que el ARSA clasifica. Ahí están productos que elaboran jugos, las famosas aguas purificadas que ahora nos venden en los botellones, jugos, pulpas, todo ese tipo de alimentos entrarían de esto de las buenas prácticas de manufactura. E incluso los establecimientos de alimentación colectiva. Háblese de un establecimiento grande, por ejemplo, una cocina de un hotel, que es un establecimiento grande que prepara para bastantes personas, ¿no? Entonces vamos a definir inicialmente qué significa buenas prácticas de manufactura. Y ahí lo está diciendo, ¿no? BPM o buenas prácticas de manufactura, ahí está definido, ¿no? Es un conjunto de medidas preventivas y prácticas generales de higiene y manipulación. Recuerdan ustedes la semana pasada que revisamos todos los temas, es para prevenir algún tipo de problema, ¿sí? Igual en este caso, las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de actividades preventivas, ¿sí? Enfocadas en la higiene y manipulación de alimentos, ¿sí? Y ahí abarca lo que les indicaba, ¿no? Abarca desde la manipulación, la preparación, la elaboración, el envasado, almacenamiento para alimentos de uso y consumo humano, ¿sí? Entonces, de eso algún momento, si a ustedes les toca ver este tema, buenas prácticas de manufactura, de manera general son medidas correctivas y preventivas para tener un alimento apto para nuestro consumo, ¿sí? Yo, por cuestiones de experiencia, lo que le llamaría a esto no es buenas prácticas de manufactura, sino buenos hábitos de higiene o de manufactura. Eso sería más, ¿sí? Entonces, no olviden, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura son una serie de hábitos de carácter preventivo. Sí, entonces, ¿quién emite esta reglamentación? ¿Quién es el que controla o el que entrega este tipo de requisito? Ahí está en la imagen, es el ARCSA, la que vimos la semana pasada, que es la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Deben ustedes tener en cuenta que la ARCSA, la agencia, está bajo la tutela o bajo el mando del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Anteriormente ustedes han de haber recordado que existía el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. ¿Recuerdan que se hablaba del Izquieta Pérez, que emitía todo este tipo de documentos? Ahora no. La que reemplazó a las funciones del Instituto de Higiene es la ARCSA, que se creó en el año 2013, ¿sí? Y al igual que vimos la semana pasada, para lo que son los restaurantes hay una normativa que también aplica. Ustedes cuando vayan a tener algún tipo de control o algún tipo de auditoría o inspección, siempre tienen que hacerles de acuerdo a una normativa. Sí, en la normativa va a estar todo definido. Qué es lo que deben tener, cómo deben tener y todo eso está establecido siempre en una normativa, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento. No es que les van a llegar a hacer controles o les van a emitir una multa, alguna sanción, solamente así, no por criterio de alguna persona. Siempre se debe hacer tomando en cuenta una normativa o un reglamento, que en este caso es la normativa 067, que es la similar a la que vimos la semana pasada. Sí, para recordar qué eran las buenas prácticas de manufactura, ¿me pueden indicar, por favor? ¿Sí? ¿Alguna idea? Lo que les indiqué. ¿Recuerdan? Eran una serie de herramientas preventivas, ¿no? Son herramientas preventivas que se aplican para establecimientos que elaboran productos de uso y consumo humano, como les decía, panaderías y otras, ¿no? Entonces, vamos a ver las bases de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es lo que debo tener yo para poder algún momento poder optar a esta parte que son las buenas prácticas de manufactura? Y vemos que está compuesto de algunos componentes, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Está instalaciones, equipos y utensilios. Ustedes deben recordar la semana pasada que vimos instalaciones. Igual en las buenas prácticas está contemplada las instalaciones.
Sí, equipos y utensilios también, al igual que vimos, ¿se acuerdan de los cuchillos, de las tablas, de las mesas y todo? También está contemplado en este tema, este componente de equipos y utensilios. Sí, requisitos higiénicos de fabricación, es otro componente de las bases de las BPM. Aseguramiento y control de la calidad, que esto ya es un tema más técnico que igual les voy a indicar hoy. Almacenamiento, distribución y comercialización. Recuerdan, también se habló esto en los restaurantes, cómo se debe almacenar la materia prima, cómo se debía tener. Envasado, empacado y etiquetado, esto no aplica para los establecimientos como restaurantes porque ustedes hacen un producto que es de consumo inmediato, ¿sí? En cambio, las empresas de alimentos, las plantas procesadoras, realizan un proceso de envasado, empacado y etiquetado. Esto también les va a servir bastante porque vamos a ver qué debe tener un producto procesado, qué obligatoriedad debe tener en el etiquetado. Sí, eso también vamos a ver. Sí, operaciones de producción y materias primas de insumos, que es igual que se vio la semana pasada, que una buena materia prima garantiza al final el producto que se elabore, ¿no? Entonces, como ven, tenemos 2, 4, 6, 8 elementos que contemplan las bases de las buenas prácticas de manufactura. ¿Cuántos elementos son? 8 elementos, ¿ya? Sí. Entonces vamos a ver el primer elemento que se refiere a las instalaciones, ¿sí? Igual, como vimos la semana pasada, en el caso de una planta procesadora de alimentos, ahí les he puesto el ejemplo de una planta purificadora de agua. Este establecimiento también debe contar con superficies de fácil limpieza, ¿sí? Recuerdan que yo les comentaba que no era muy recomendable que se utilicen pisos de cemento, pisos alisados. ¿Por qué? Porque al momento que se mojen o caiga algún tipo de sustancia, esos pisos van a ser bien difíciles de poder limpiar, a diferencia del piso que pueden ver aquí, ¿sí? Como pueden ver, este piso es de un material de fácil limpieza. Generalmente en lo que son empresas de alimentos se utiliza un material que se llama epóxico, ¿no? Es un material que es bastante liso y que dura bastante. Entonces hay que tener en cuenta que igual debemos reunir cierto tipo de características, ¿no? Aquí también vamos a poder ver algún tipo de características como son los equipos que vamos a usar, que deben ser de materiales de fácil limpieza. Sí, puede ser plástico, acero inoxidable u otro tipo de material. Sí, pero acá vemos que hay en cambio todo lo contrario, como pueden ver. Sí, miren, aquí hay desorden en esta parte. En todo el área del proceso se está realizando un solo proceso: lavado, llenado, hablando del agua, ¿no? Entonces, ¿creen que estaría bien realizar una sola actividad, al igual que vimos la semana pasada, en una sola área? ¿Cuál sería el problema si yo hago todas mis actividades de producción en una área, en una sola área? Contaminación, ¿no? Recuerdan ustedes que hablamos de la contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces, si yo voy a realizar aquí el lavado del botellón, hablando específicamente de este ejemplo del botellón, si yo voy a realizar el llenado y voy a realizar el etiquetado, hay una gran probabilidad que en todo ese proceso que estoy haciendo, el agua que produzca esa empresa no va a estar segura, ¿no es cierto? Va a tener algún tipo de problema o riesgo de contaminación. Entonces es muy importante que dentro de las instalaciones sean adecuadas, tengan un flujo hacia adelante, se llama, ¿sí? Para que no nos pase el problema del ejemplo que les estoy indicando aquí. ¿Sí? Entonces ahí miren, pueden ver ustedes, en la parte de abajo tenemos un ejemplo típico de un establecimiento de elaboración de alimentos de consumo rápido, una cocina. Entonces, como pueden ver, miren, tiene un flujo en U que se llama, que es donde empieza por aquí, se realiza la preparación y termina el flujo por acá. Entonces, aquí existe un riesgo bastante bajo que se lleve una contaminación cruzada, porque como pueden ver, este tipo de instalación está bien diseñada, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de que siempre, cuando realicemos algún tipo de actividad en un establecimiento, siempre el flujo del proceso sea como en este ejemplo, en U, como les estoy indicando, o también sea hacia adelante. Sí, el problema lamentablemente de algunos establecimientos a nivel local es que se realiza en un área demasiado pequeña y ahí viene el problema de contaminación cruzada que les hablé hace un momento. Entonces, de manera general, como vieron, la primera parte, el primer elemento de las bases de las buenas prácticas de manufactura en instalaciones
les dice que los materiales tienen que ser de fácil limpieza y que el flujo del proceso tiene que ser continuo, ¿sí? No tiene que estar ahí mezclado, como saben decir, ¿no? Entonces vamos al segundo elemento o a la segunda base de las BPMs o buenas prácticas, que son los equipos y utensilios. Este tema ya lo vimos la semana pasada. Similar cosa va a pasar aquí en las empresas de alimentos, en donde lo recomendable es que se utilice utensilios o equipos que sean elaborados de un material que sea de fácil limpieza, como el acero inoxidable es lo más recomendable, o hay otros productos que en el caso de mezclas, de batidos, se utilizan también plásticos o de otro material. Como pueden ver aquí, en ninguna parte se está viendo un equipo que sea elaborado de madera, ¿sí? Como les indicaba, la madera tiene una desventaja, que es un material que es poroso y que al momento que se moja no elimina toda la humedad. Por eso es que las tablas tienden a hacerse negras en la parte de arriba o donde siempre se les deja volteadas, ¿no? Porque el agua se acumula ahí, ¿no? Por gravedad el agua cae y tiende a deteriorarse ese equipo, ¿no? Entonces, como ven, hay que tener este tipo de recomendación. Siempre los equipos y materiales tienen que ser de un material de fácil limpieza, al igual que vimos con los pisos. ¿Sí? Bueno, este es de una empresa de... Como ven, miren, por ejemplo, yendo al mismo ejemplo de la planta que elabora productos de agua, ¿no? Como pueden ver, en la parte de llenado está elaborado de un material que es de fácil limpieza. Miren, incluso la tubería está elaborado de un material que es apto para transportar agua, ¿sí? Entonces, todos los materiales en este proceso, en esta parte, cumplen con lo que dice la normativa de buenas prácticas de manufactura, que es un material de fácil limpieza. Y en el caso de equipos, pues hablando de este mismo tema, tenemos equipos que son específicos para este proceso. Ahora, hablando en el caso de panaderías, ahí vamos a tener hornos, vamos a tener marmitas, licuadoras, batidoras, igual deben ser de un material de fácil limpieza. Si hablamos la parte de pulpas, vamos a tener una despulpadora, una peladora, igual los equipos van a tener que ser de un material adecuado para que no tengamos inconvenientes. ¿Sí? Esto es una capacitación de manera general para que ustedes puedan aplicar a su establecimiento, porque esto de las BPMs, como les indicaba, más aplica a plantas procesadoras de alimentos, y en la mayoría de ustedes, o por no decir todos, están trabajando en un establecimiento que elabora alimentos de consumo masivo. ¿Sí? Como pudieron ver, tal vez les recuerda la semana pasada que vimos la imagen, deben acordarse de la persona que estaba utilizando indumentaria. Y ven ahí en la imagen que esta persona está usando todo lo que indica la normativa, una malla o gorra, que eso nos ayuda a que el cabello se nos caiga en el momento de elaborar el producto, una mascarilla que ahora igual debe ser obligatorio el uso y que nos ayuda también a evitar que al momento de hablar, de estornudar, la saliva caiga al alimento, y también, como ven, un overol, un mandil. En este caso, esta persona estaría trabajando en una área, en un proceso donde hay bastante agua, ¿no? Como les decía, cuando tienen ustedes un proceso húmedo, por ejemplo, lavado de frutas, pelado de frutas, ahí es recomendable la indumentaria que ustedes están viendo. ¿Sí? Si tal vez ustedes no le dotaran a esta persona de este overol o de este producto que está elaborado de caucho, va a haber un riesgo de que se moje, ¿no? Que se moje, y va a haber un problema ahí de contaminación también, porque con el tiempo va a sudar, se va a propagar todo lo que está en la humedad y va a tener un problema. Igual, si tal vez tenemos una persona que está en un proceso totalmente seco, ¿creen que sea necesario darle esto o ya no? No, no es cierto, porque ya no tendría esa parte en el proceso que está llevando. Hay otro tipo de procedimientos, de actividades que solamente nos ayudan, por ejemplo, a utilizar guantes, los mismos procesos húmedos, cuando se pelan papas, por ejemplo, cuando tal vez estemos haciendo algún otro tipo de actividad húmeda, lavado, pelado, ahí es recomendable toda la indumentaria que les estoy indicando, ¿sí? Entonces el personal también debe estar con una indumentaria apta y adecuada. Sí, vamos a hablar de la materia prima, insumos, las operaciones de producción. Esto les sirve para ustedes. En el caso de las operaciones de producción, como les indicaba,
Todas las operaciones de producción de un producto siempre están regidas o dadas bajo una normativa. Ahí tenemos en el caso una norma INEN que se aplica al agua purificada envasada, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, una normativa siempre nos va a decir qué requisitos debe tener el producto, ¿sí? Y acá también nos está indicando, por ejemplo, en el caso del agua, no sé si le alcanzan a ver, nos dice que los sólidos totales disueltos deben ser máximo de 500. Es decir, que un agua purificada debe tener esta cantidad de sólidos totales, ¿sí? Acá también estamos viendo otro parámetro que se llama pH, que supongo todos han escuchado el pH, y como ven, dicen que el agua debe tener un pH de 4,5 a 9,5, ¿sí? Hablando del agua purificada. Vamos a tener otras normas, por ejemplo, de helados, donde nos va a decir la norma INEN cuánto de grasa debe tener el helado, cuánto de azúcar debe tener el helado. Ya hablando de alimentos, ahora, ¿ustedes creen que haya una norma para elaborar zapatos? ¿Creen que existe una normativa o puede hacer una empresa como quiera o como desee? Sí, debe haber una norma, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta como ejemplo esto, vamos a tener norma de todo lo que nosotros elaboramos. Incluso de vidrios, de parabrisas, hay normativas. Por eso ustedes deben tener en cuenta que el INEN, que es el establecimiento que norma, tiene normativa para todo tipo de productos, sean textiles, de construcción, igual aquí entran también los alimentos. Entonces, todos los productos que ustedes van a utilizar, sobre todo los productos procesados, por ejemplo, embutidos, queso, ese producto siempre va a estar regido bajo una normativa, ¿sí? Y si ese producto en algún momento sobrepasa el nivel que le digan, ¿no? Dependiendo del parámetro, lo que debe tener, ese producto ya no estaría cumpliendo. Entonces, cuando sucede esto, se aplica este tipo de normativa y ahí viene la sanción o la multa, ¿no? Porque, como les indicaba, siempre que les vayan a hacer un control o a ponerles una multa o hacerles algún tipo de sanción, siempre deben tomar en cuenta de referencia una normativa, ¿sí? Para todo. Incluso para lo que son productos procesados, comidas rápidas, existe una normativa donde les indica qué lineamientos debe tener su producto, ¿sí? No crean ustedes que porque preparan alimentos de consumo inmediato no les aplica una normativa INEN, existe una normativa. Se hacen controles de los productos procesados, generalmente en lugares de bastante personal, por ejemplo las cárceles. En las cárceles existe un tipo de control, entonces ahí la sopa, el arroz, el seco, la gelatina, todo lo que se haya hecho se toma muestras y se manda al laboratorio, se analiza ese producto y se controla si en verdad esa sopa, esa salsa, esa ensalada cumple con normativa. Entonces ahí entra lo que les estoy hablando en este momento. Hay una normativa INEN donde le dice cuánto debe tener la sopa, el seco o el jugo, lo que sea, y si sobrepasa el valor, a esa comida ya se dice que está contaminada o que está dañada, ¿sí? Entonces también están sujetos ustedes por parte de esta normativa a revisar esta normativa, siempre están sujetos a esto también, ¿sí?